Hola, en esta oportunidad para el curso de legislación periodística a cargo del docente José Ignacio Infanta Moscoso, expondremos sobre la propiedad intelectual y los productos periodísticos. Bien, la producción noticiosa es el resultado de un proceso en el que entra en juego el conocimiento de los intereses y necesidades del público y la capacidad que tiene el periodista de entregar y procesar la información sin distorsionar la realidad, seleccionando y jerarquizando lo que es noticia. En tanto, los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores, inventores e investigadores, para así garantizar el éxito de sus creaciones y resultados en la sociedad, ya que esta innovación es necesaria para lograr un sostenible crecimiento económico. Además, hay que tener en cuenta que esta ley premia el esfuerzo y la creatividad del autor. Así se evitan que sea robada por otra persona o en otro caso no tenga el crédito correspondiente. Lamentablemente, en nuestro país los derechos de autor no siempre están claros para un periodista. Se puede comprobar en conversaciones con compañeros, colegas de distintos medios que pocos redactores responsables se plantean a quién pertenece el trabajo o producto periodístico y simplemente coger o copiar un texto sin siquiera citar al autor de este. Pero no nos salteemos algunos puntos importantes. En el transcurso del video veremos más sobre la propiedad intelectual, normas generales, derechos de autor, patentes de invención y casos mediáticos. Consideramos importante hacer de conocimiento público las leyes que están inmersas en lo que se refiere a la propiedad intelectual y el cuidado de la misma. Por ello, yo les hablaré sobre las normas generales. Se sabe que todo en el mundo está en constante cambio y las leyes, decretos legislativos, normas jurídicas no son ajenas a este cambio. Con el pasar de los años se han modificado las leyes de protección de la propiedad intelectual, siendo algunas de estas modificaciones perjudiciales para los autores y sus obras, los cuales entran dentro de la protección de esta ley. Para ello, vamos a comenzar hablando sobre la Ley de Protección de Datos Personales. En esta se hace mención sobre la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y el buen trabajo que estos hacen al proteger los derechos de autor de la información que es administrada por las centrales privadas de información de riesgo, también llamadas CEPRIS, conforme a los términos establecidos dentro de la Ley 29733. En esta ley también se menciona que si existiese algún tipo de infracción en contra de los derechos, específicamente de los consumidores que están dentro de la protección de esta ley, las CEPRIS e Indecopi aplicarían las sanciones correspondientes para asegurar la protección e idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada a los consumidores. Otra de las leyes que hacen mención a la propiedad intelectual es la ley universitaria, pues en la extensión de su artículo 48 al 54 explica que en función esencial y obligatoria de la universidad se debe respetar los derechos de autor y las patentes de los alumnos pertenecientes a las universidades tanto privadas como públicas. Es por ello que estos centros educativos son quienes deben prestar productos tanto de bien como de servicio para que su utilidad resulte en recursos favorables para los autores y sus creaciones. Y hablando de las patentes, estas y muchas otras más están dentro de lo que se llama propiedad industrial, la cual posee un derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar de manera industrial y comercial las invenciones de los creadores de estas patentes. De esa manera, su producción y distribución puede ser masiva en los mercados correspondientes en donde se vaya a ofrecer estos productos. Y ya para finalizar, hablaré sobre el cambio más significativo que ha tenido una de las leyes inmersas en la propiedad intelectual. Estoy hablando de la ley sobre el derecho de autor, la cual tuvo una gran modificación debido al artículo 3 de la ley 29316. Sin embargo, aún se conserva gran parte de la ley original, en la que se hace mención a los objetivos de protección, los cuales recaen tanto en los autores de las obras literarias, artísticas, entre otras, como en sus derechos ambientes,
también teniendo en cuenta sus derechos conexos reconocidos y su cuidado cultural. En relación de esta ley con los productos periodísticos, esto no aparece sino hasta el artículo 5, donde se hace mención a la protección de los artículos periodísticos, ya sean o no sobre sucesos actuales, pero sí respetando a los reportajes, editoriales, comentarios que también están inmersos en la protección de esta ley, la cual se amplía en el capítulo de los periodísticos. Dentro de esto se presenta el artículo 86 y 87, que en resumidas cuentas hace mención a la propiedad única que se le brinda a un autor sobre sus artículos periodísticos que sean publicados en revistas u otros medios de comunicación, haciendo que todo esto se aplique de forma análoga. En cuanto a las actividades que vayan en contra de la protección de esta ley o de alguna u otra que perjudique el derecho de otro autor, en el capítulo 11, artículo 197, se presenta un listado de cese de actividad ilícita que una obra o un creador ha cometido. Además, en el inciso A de este artículo, mencionan claramente que las autoridades judiciales destruirán los bienes infractores que hayan perjudicado al autor original. Pero existen casos excepcionales en los que las autoridades no pueden destruir totalmente todo el material, y esto se debe a la petición del autor original, la cual es una petición que es muy poco probable y no se tiene mucho registro en la historia. Para poder entender mejor el tema de los derechos de autor, ¿te parece si nos puedes comentar un poco más al respecto, Ivana? Para empezar a hablar sobre los derechos de autor, primero, Débora, te comento qué es la API. La API es toda creación del intelecto humano. Se divide en dos ramas, la propiedad industrial y derecho de autor. La propiedad industrial abarca las patentes de invenciones, los diseños industriales, las marcas de producto o de servicio, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y designaciones comerciales y las indicaciones geográficas, a lo que viene a añadirse también la protección contra la competencia desleal. El derecho de autor se aplica a las creaciones literarias y artísticas como los libros, las obras musicales, las pinturas, las esculturas, las películas y las obras realizadas por medios tecnológicos como son los programas informáticos. La expresión derecho de autor nos remite a la persona creadora de una obra artística. Su autor, en la mayor parte de las legislaciones, el autor goza de derechos específicos sobre sus creaciones que solo él puede ejercer, los cuales se denominan con frecuencia derechos morales, como el derecho a impedir la reproducción deformada de la misma, mientras que existen otros derechos como el derecho a efectuar copias que pueden ser ejercidos por terceros, por ejemplo, por todo editor que obtenga una licencia del autor con ese fin. La lista de los siguientes objetos protegidos por derechos de PI son las obras literarias, artísticas y científicas, las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiofusión, las invenciones en todos los campos de la actividad humana, los descubrimientos científicos, los diseños industriales, las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, los nombres y denominaciones comerciales, la protección contra la competencia desleal y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico. Razones fundamentales para la protección de la API. Amparar en la legislación los derechos de los creadores y los innovadores sobre sus creaciones e innovaciones, fomentar la creatividad y la innovación, contribuyendo hacia el desarrollo económico y social. Ley de propiedad intelectual en Perú. En nuestro país, los derechos de propiedad intelectual son protegidos por el Estado mediante un organismo denominado Indecopi. Debemos tener en cuenta que en nuestro país no existe una ley que regule la propiedad intelectual en general. Lo que existe son un conjunto de disposiciones que regulan las distintas maneras de proteger las creaciones del ingenio humano. La protección de la propiedad intelectual.
Como se mencionó anteriormente, el sistema de protección de la propiedad intelectual se organiza en torno a Indecopi, la cual para lograr sus fines cuenta con 3 direcciones. La primera es la Dirección del Derecho de Autor. Esta dirección cuenta con la Comisión de Derechos de Autor, que es el órgano al cual se debe acudir como primera instancia en caso de que se vulneren los derechos contemplados en la Ley de Derecho de Autor. La segunda es la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías. Esta dirección conoce y resuelve las solicitudes de registro de patentes de inversión, patentes de modelo de inversión y esquema de trazado de circuitos integrados. La tercera es la Dirección de Signos Distintivos. Esta dirección se encarga de administrar y organizar los derechos sobre lemas comerciales, marcas de producto y denominaciones de origen. Los derechos conexos. Los derechos conexos son aquellos que brindan protección a quienes sin ser autores contribuyen con creatividad, técnica u organización en el proceso de poner a disposición del público una obra. Los derechos conexos se derivan directamente del derecho de autor y están estrechamente relacionados. No comprenden la obra en sí, sino situaciones jurídicas que involucran o implican una actividad o trabajo relacionado con el llevarla hasta el público. Geraldine, ¿podrías comentarnos para qué nos sirven las patentes de invención? Claro, pero primero veamos, ¿qué es una invención? Una invención es un nuevo producto o proceso que resuelve un problema técnico. No es lo mismo que un descubrimiento, que consiste en algo que ya existía, pero que no se había descubierto. Se concibe como una idea materializada, aquella que ha sido llevada a la práctica y aplicada a la realidad para lograr un resultado concreto. Así, una invención puede ser, entre otros elementos, un aparato, un compuesto químico, una composición, un sistema o procedimiento. Ahora, ¿qué son las patentes? Una patente es el título otorgado por el Estado que confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de una invención por un tiempo y en un territorio determinado, siempre y cuando la invención cumpla con los requisitos establecidos por las disposiciones legales. ¿Por qué son importantes las patentes? Las invenciones son el resultado de un arduo trabajo. Puede que solo haga falta un momento de inspiración para obtener una buena idea, pero son precisas muchas investigaciones y experimentos para convertir esa idea en una invención útil y viable. Los inventores merecen una recompensa por el tiempo que han dedicado a desarrollar sus ideas. También necesitan estar seguros de que al compartir su invención con los demás, nadie se la robe, la utilice, la copie o la venda sin su consentimiento. ¿Qué sucede si no se patenta una invención? Las invenciones sin patentar pueden ser copiadas, vendidas y distribuidas por cualquiera. Eso significa que, sin una patente, los inventores pueden perder el dinero que sus invenciones le pueden brindar. Si las invenciones tienen éxito y muchas personas las quieren comprar, nadie impide que las empresas que fabrican productos copiados se dediquen a vender productos idénticos a esas invenciones. Esa competencia reducirá las ventas y los beneficios que los inventores pueden obtener a partir de sus propias invenciones. Ahora, ¿cómo se reparte la titularidad en centros académicos y de investigación? En el Perú, de acuerdo con el Decreto Legislativo 1075, las invenciones realizadas por profesores o investigadores se rigen de la siguiente forma. La titularidad de las invenciones realizadas durante el curso de un contrato cuyo objeto sea la realización de actividades inventivas o de investigación pertenecerán al empleador. La titularidad de las invenciones realizadas durante el curso de un contrato cuyo objeto no sea la realización de actividades inventivas o de investigación, pero que se han desarrollado utilizando medios y recursos de la institución, podrán pertenecer al empleador si éste así lo decide. En ambos casos, el decreto señala que el investigador o docente tendrá derecho a una compensación adecuada al ser pactada de común acuerdo, lo que puede traducirse en una participación en las regalías producto de la transacción de la invención. Muy bien, pese a que existen leyes o mecanismos de protección, muchas veces se utiliza en contra de los periodistas. ¿Verdad, Jonathan? Así es, uno de los casos emblemas sobre denuncias por derecho de autor es el expediente 88-7458-2021.
en marco de la publicación de un libro titulado Plata como cancha, una denuncia que fue realizada el 8 de marzo del presente año por el ex candidato a la presidencia de la República, César Acuña Peralta, en contra del grupo editorial Penguin Random House, grupo editorial S.A., y el periodista de investigación Christopher Acosta Alfaro. Acusación por cargos de infracción a los derechos de propiedad industrial y por acto de confusión y de explotación indebida a la reputación ajena sobre la base de la titularidad de la marca Plata como cancha con certificado 122527. Libro que contiene una ardua investigación periodística donde se relata el actuar del político y su influencia económica sobre la justicia. Además, demuestra que solo su fortuna ha sido capaz de crear un sistema que compensa atropellos y silencia agraviados. Investigación basada en testimonios de su círculo cercano, expedientes judiciales y fiscales que relatan el verdadero rostro del magnate trujillano. Acuña Peralta además mencionaba que su marca se encontraba bien posicionada en el mercado, gozando de reputación gracias a su esfuerzo, y que tanto la editorial como el periodista de investigación estaban aprovechando para beneficios personales y económicos, por lo que exigía se paguen los derechos de autor correspondientes como una indemnización por el agravio cometido. Como respuesta a la demanda, la editorial y el periodista argumentaron que Acuña Peralta no había presentado pruebas que acrediten que esa marca está prestando algún servicio o goce de prestigio o reputación en el mercado, por lo que no se estaría aprovechándose de la marca. También resaltó que en el lenguaje común la frase como cancha significa en abundancia, y que esta no sería exclusiva del hablante. Además argumentó que en calidad de investigador periodístico y escritor que ha creado una obra intelectual titulada Plata como cancha, cuenta con los derechos morales y patrimonios de la misma, tal como lo establece la Ley de Derechos de Autor número 28131, solicitando así que la denuncia se declare infundada. Por ello, la Comisión de Signos Distintivos decidió declarar infundada la denuncia y los cargos en contra del editorial y del periodista, pues concluyó que no se ha demostrado que los acusados han prestado los servicios aprovechándose de la manera y que el caso no estaba contemplado dentro de los supuestos previstos por el artículo 155 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Evidentemente se quiso usar la figura de los derechos de autor para censurarlo. Periodista quien a base de investigaciones logró dejar al descubierto a Acuña Peralta. A nivel internacional también ha habido casos en donde los derechos de autor y la libertad de expresión han jugado un rol importante para la protección de la labor periodística. Gimel, un conocido periodista, escritor que realizó una investigación sobre el asesinato de 5 religiosos, que posteriormente lo sintetizó en un libro titulado La masacre de San Patricio, obra donde expone también algunas recomendaciones para el gobierno argentino, ya que se dio a conocer el actuar poco ético e injusto en contra de las víctimas y deudos por parte de las autoridades argentinas, entre ellas la de un juez. Autoridad que por consecuencia de alusión el 28 de octubre de 1991 decidió entablar una denuncia contra el periodista por el delito de calumnia, alegando que si bien imputación deshonrosa hecha a un magistrado por motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones constituiría desacato en los términos del artículo 244 del Código de Fondo, hoy derogado, la específica imputación de un delito de acción pública configura siempre denuncia, condenando así al periodista a 1 año de prisión y una multa de 20.000 pesos por el delito de calumnia por la Sala 4 de la Cámara de Apelación, caso en el cual tuvo que intermediar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitar a la Corte Interamericana que establezca que la pena impuesta a Gimel era injusta e iba en contra de los derechos humanos básicos consagrados en la Convención, responsabilizando así a la República de Argentina de lo cometido, argumentando que se ha violado el derecho de que gozan los individuos a expresar sus ideas a través de la prensa y el debate de asuntos públicos. Y es que la frase en disputa y por la cual se condenó a Quimet era una opinión sobre la actuación de los jueces durante la dictadura que la calificó, en general condescendiente, cuando no cómplice de la represión dictatorial, palabras que fueron utilizadas por los denunciantes como pruebas de calumnia, delito que le habían atribuido al periodista. Frase que no tenía característica de calumnia, porque esta requiere la falsa imputación o acusación de un delito concreto a una persona determinada, que dé motivo a la acción pública. Aunque Quimet no comparta la forma de cómo se desempeñó laboralmente el juez, no se advierte en este párrafo que haya querido expresarse con el dolo que requiere una figura de calumnia. Claramente se utilizaba la excusa del derecho a la buena honra y reputación para amortiguar el peso social que cargaría desde ese entonces,
Pero gracias a la protección que le concede el derecho de autor y el derecho a la libertad de opinión y expresión, el resultado fue favorable para Wikimedia, y gracias a la intervención de organismos internacionales que supieron llevar por buen rumbo la denuncia y los diversos intentos por silenciar a la prensa y a los periodistas.